esfuerzo de quienes hacen la enfermería una labor de excelencia. Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la 8ª Jornada Académica de Enfermería y 3ª Jornada Internacional El Cuidado Integral de la Persona. Es un honor presentar a nuestra siguiente ponente, una profesional destacada en el ámbito de la nutrición clínica, cuya trayectoria ha estado marcada por el compromiso con la salud integral y el bienestar de sus pacientes. La especialista en nutrición clínica, María Eugenia Espinosa Muñoz. Su formación académica es sólida y especializada. Inició sus estudios en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde cursó la licenciatura en nutrición. Motivada por su interés en el cuidado nutricional avanzado, continuó su preparación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde obtuvo el grado de especialista en nutrióloga clínica. Su compromiso con la actualización continua la ha llevado a capacitarse en diversas áreas clave de la nutrición. Ha participado en los programas de Lifelong Learning de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo en 2017 y 2018. En el 2021 obtuvo una certificación en nutrición aplicada a enfermedades de la tiroides, otorgada por el Instituto de Capacitaciones en Nutrición Clínico Deportivo, en colaboración con la Universidad Privada de Michoacán. Más recientemente, en 2023, cursó un intensivo en terapia funcional para trastornos gastrointestinales, avalado por la Academia Americana de Nutrición y Dietética. Su experiencia profesional es una combinación de docencia y práctica clínica. De 2018 a 2019 se desempeñó como profesora de nivel licenciatura en el área de nutrición en la Universidad del Milenio, Campus San Luis Potosí. De forma paralela y hasta 2024, trabajó como nutrióloga clínica en el Hospital de Especialidades Médicas de la Salud en San Luis Potosí, donde consolidó su experiencia atendiendo casos complejos y brindando atención personalizada. Actualmente ejerce de manera independiente en su consultorio privado, donde continúa ofreciendo atención clínica especializada, combinando la ciencia de la nutrición con un enfoque humano y empático, contribuyendo significativamente a la calidad de vida de sus pacientes. Hoy nos comparte su ponencia, el impacto de la alimentación en las enfermedades crónicas, un tema esencial para el bienestar y la prevención de enfermedades. Así que recibamos con un fuerte aplauso a la especialista en nutrición clínica, María Eugenia Espinosa Muñoz. Hola, buenas tardes. Pues bueno, estoy encantada de estar por aquí. Vamos a empezar con la presentación. Me gusta empezar con este tipo de preguntas. Yo les hago esta cuestión: ¿qué comieron hoy? Para que estén ahorita a lo largo de la plática pensando si lo que acaban de comer ahorita, que ya sé que acaban de llegar de comer, les está acercando o alejando de presentar una enfermedad cardiovascular o metabólica crónica no transmisible, ¿ok? Les pongo esta tlayuda porque desde que me invitaron la verdad es que se me antojó muchísimo y ahorita vamos a ver si es recomendable o no, ¿ok? Ya me dirán. Bueno. Ay, gracias. La voy a poner aquí. Bueno, entonces, ya sabemos que de las enfermedades crónico-degenerativas, de las más frecuentes que encontramos son obesidad, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, cáncer, sarcopenia, osteopenia, enfermedad renal crónica. Y este tipo de enfermedades han sido las causas más frecuentes de discapacidad prolongada y de muerte prematura. A nivel global, encontramos que 17 millones de personas mueren cada año a causa de una enfermedad de este tipo. Los pacientes con una o más de estas enfermedades representan aproximadamente un poco más del 30% de la población, ¿ok? El 70 al 80% de los recursos de salud pública se destinan a su tratamiento, ¿sí? Aquí en México se realizó la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición,
en el 2022 se indicó que el 75% de los adultos mexicanos presentan ya sea sobrepeso o obesidad. En el 2021 esta tasa se relacionó con 118,000 muertes y de esas el 55% fue de diabetes y un 41% por enfermedad renal crónica. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 fue de 18.3% en adultos de más de 20 años de edad y aproximadamente representa 14.6 millones de personas. Las dislipidemias también afectan aproximadamente a la mitad de la población, ¿ok? Vemos que las principales causas de estas enfermedades son mala nutrición, sedentarismo, alcoholismo y tabaquismo. Si nos damos cuenta, estos son todos factores que podemos modificar, ¿sí? Nos vamos a enfocar en la mala nutrición y generalmente pues una mala nutrición va de la mano de hábitos alimentarios poco saludables. Generalmente hay un bajo consumo de frutas y verduras, un consumo elevado de carnes procesadas, un alto consumo de grasas saturadas y de azúcares simples y va a haber un desequilibrio calórico. Hay un abuso en la ingesta de sal y de alcohol. Esto pues nos conlleva a presentar este tipo de enfermedades crónicas. Por eso es tan importante enfocarnos a cuestiones relacionadas a mejorar los hábitos alimenticios. Vemos que a lo largo de los años se han presentado diferentes guías alimentarias. Aquí vemos, por ejemplo, desde el 2012 en Arabia Saudita, después 2013 en África, Brasil 2014, Colombia 2015, México 2015 y así nos vamos. Tenemos bastantes guías alimentarias que se han ido implementando cada año a lo largo a través del mundo. No nos vamos a detener a ver cuáles son las recomendaciones de cada guía, pero si nos damos cuenta, todas se van a estar acomodando en diferentes grupos de alimentos y se dan recomendaciones específicas en cada grupo de alimento. Vemos aquí, por ejemplo, se engloban los vegetales y las frutas, donde la recomendación en general es mantener una ingesta de la mitad de nuestra dieta de este tipo de alimentos. Hay que agregar más variedad de verduras y de frutas. Entre más variedad, más colores, muchísimo mejor. Vamos a tener los productos que están basados en granos como los cereales y de estos nos recomiendan que sean cereales integrales, ¿ok? En los productos lácteos vemos que aquí nos recomiendan el uso de lácteos bajos en grasa. Además, en el grupo de la carne y alternativas de carne, vemos que se enfocan muchísimo en carnes magras, es decir, carnes bajas en grasa. Además, darle prioridad también a las alternativas de proteína no animal, quiere decir proteína vegetal. ¿Qué me aporta eso? Pues las leguminosas, las nueces, las semillas, ¿sí? También del grupo de alimentos procesados hay una recomendación de la disminución de la ingesta de estos alimentos procesados, sobre todo por la carga de grasas saturadas y de sodio y componentes que les adicionan a estos productos. Actualmente, si se fijan, esta es la nueva versión del plato del bien comer. Esta versión se realizó en la nueva modificación, en la modificación de las guías alimentarias del 2023. Aquí vemos que el 50% del plato lo aportan las verduras y las frutas, que es también lo que nos estaban manejando las guías alimentarias mundiales. También vemos que se disminuyó el grupo de los granos y cereales a un 22%. Las leguminosas ya se delimitaron en su propio grupo porque antes las teníamos junto con los productos de proteína.
y vemos que aquí también se disminuyó el grupo de origen animal a un 8%. También se agrega esta grasa con un 5%, pero si se dan cuenta es grasa poliinsaturada, insaturada, que es grasa saludable. Además nos enfocan que sean alimentos de temporada y de producción local y nos sugieren evitar los productos procesados, que son los productos que traen los sellos de la nueva normativa. También aquí vamos a ver que el agua entra también dentro de las recomendaciones de la hidratación. Entonces, ¿por qué son todas estas recomendaciones que nos aportan las guías? Si se fijan, aquí también tenemos los grupos de los alimentos que nos recomiendan agregar cada guía. Todo lo que es de consumo regular viene en color como si fuera un semáforo. En color verde vamos a ver las frutas, verduras, los cereales integrales, la proteína basada en plantas, la proteína animal que viene a partir de los pescados y los productos lácteos que son bajos en grasa y con lactobacilos y que están fermentados. Aquí vemos que lo principal que aportan estos alimentos son fitoquímicos que al final me van a incrementar la biodisponibilidad, por ejemplo, de agentes antioxidantes. Vemos también la fibra dietética, la cual nos va a incrementar la mejoría en la flora intestinal, que nos incrementa pues, bueno, la producción de ácidos grasos de cadena corta y esto nos da efectos inmunometabólicos. Además, las nueces y granos, las semillas, nos dan ácidos grasos insaturados, los cuales nos incrementan cepas en nuestra microbiota, que incrementan pues bueno, la mejoría de la flora intestinal y se han visto relacionadas a una mejoría en el peso corporal. También vemos aquí los ácidos grasos que nos aportan los pescados, como el omega 3, EPA, DHA, que estos han tenido relación con efectos cardioprotectores. En cuanto a los alimentos lácteos fermentados bajos en grasa, pues lo que mencionaba, vamos a tener bacterias vivas que funcionan como probióticos y nos incrementan la diversidad en nuestra microbiota intestinal. Por eso la recomendación pues es de un consumo regular. Ahora, los que están en color amarillo tenemos que moderar su consumo. ¿Y por qué? Pues tenemos aquí la carne roja, que nos va a aportar generalmente una proteína de alta calidad, pero esta proteína va a ser de más difícil digestión y llega esta proteína no digerida y nos produce metabolitos como el amonio o sulfuro de hidrógeno, que nos van a generar una disfunción en la mucosa intestinal, que genera una hiperplasia en el intestino y esto es nos va a generar un efecto carcinogénico y una potencial respuesta inflamatoria. Por eso se recomienda el consumo moderado. Nos vamos al consumo que es limitado en color rojo, donde encontramos ahora sí los lácteos altos en grasa, y también las carnes procesadas. Lo que nos aportan estos alimentos son las grasas saturadas, que nos van a estar produciendo un incremento del ácido biliar a nivel intestinal, lo que nos puede generar ácidos biliares secundarios que nos predisponen de igual forma como acá, una respuesta inflamatoria y un efecto de un riesgo cancerígeno. De igual forma, la proteína, como en la proteína de la carne, pues nos hace el mismo efecto. Y también, si se fijan, por ejemplo, en carnes procesadas, en los embutidos que se les agregan los nitritos, nitratos, estos generan metabolitos como N-nitroso, los cuales también nos llegan a generar esta respuesta inflamatoria y cancerígena.
Entonces, comparando una dieta basada en plantas contra una dieta con alimentos procesados, vamos a ver aquí el efecto que nos genera esta dieta basada en plantas. Si se fijan, tenemos aquí lo que nos aporta son fitoquímicos que nos van a estar incrementando la disponibilidad de metabolitos antioxidantes y van a disminuir el pH y el oxígeno a nivel del lumen intestinal, lo que nos disminuye esta carga de bacterias patógenas, disminuyendo esta respuesta inflamatoria, disminuyendo el potencial riesgo de cáncer. Además, las fibras que llegan aquí de los alimentos integrales o basados en planta son de difícil absorción, por lo cual van a llegar directamente a colon, no se van a estar absorbiendo en nivel intestino delgado. Esto nos va a generar más sustratos disponibles para nuestra flora intestinal y va a mejorar nuestra flora intestinal en el colon. Además, al llegar la fibra al colon, nos va a producir estos ácidos grasos de cadena corta, lo que nos va a estar mejorando la barrera intestinal. Aquí vemos esta microvellosidad intestinal rodeada por la mucosidad. Vemos que la permeabilidad está presente y está de buena manera a nivel intestinal, y como no hay esta carga bacteriana, pues ni siquiera hay como esta translocación bacteriana por la disminución de la carga de las bacterias, pero también una buena función de la barrera intestinal. Todo esto nos mejora la homeostasis y nos regula también el sistema inmune y endocrino, lo que nos va a llegar a generar una disminución en el hambre, nos genera una disminución en la energía que ingerimos y mejora o disminuye esa resistencia a la insulina, mejora los niveles de la glucosa, disminuye la inflamación, lo que nos lleva a una disminución de riesgo de presentar una enfermedad crónica. Vamos a ver lo contrario con los alimentos procesados. Si se fijan, pues estos son alimentos de alta densidad energética. Generalmente los nutrientes que llegan a tener estos alimentos van a ser nutrientes refinados que van a llegar directamente al intestino delgado y ahí se van a estar absorbiendo. Entonces no tenemos sustratos para el intestino grueso, digamos el colon, que es donde está nuestra flora intestinal. Entonces, al no tener esto, vamos a tener mayor desregulación a nivel del sistema inmune, endocrino, y pues al contrario que acá nos va a incrementar el hambre, vamos a estar incrementando la ingesta de los alimentos, vamos a generar una resistencia a la insulina, una hiperglucemia y una inflamación que me genera el riesgo de una enfermedad crónica. También al tener diferentes emulsificantes, esto se ha visto que llega a generar una disfunción de la barrera intestinal. Si se fijan aquí en comparación con la de los alimentos altos basados en planta, esta mucosidad está disminuida, casi nula, y la barrera intestinal está permeable. Entonces, también esto nos va a afectar a una translocación bacteriana que nos incrementa esta respuesta inflamatoria y un riesgo de cáncer y un riesgo de enfermedades crónicas. También aquí la sal se ha visto que disminuye la cantidad de lactobacilos y esto pues también nos hace una respuesta inflamatoria. ¿Okay? Ahora, vemos que el sobrepeso y la obesidad también se ve influenciada por este desequilibrio energético donde las calorías que ingerimos son mayores a las que estoy gastando. Esto me genera pues este incremento de la grasa corporal y total y visceral,
y esto me genera mayores riesgos de enfermedades crónicas. Últimamente hemos tenido mayor ingesta de estos alimentos industrializados. Vemos que todo este es el azúcar que contienen ciertos alimentos. Luego ni nos damos cuenta y estamos consumiendo todo el azúcar en una porción muy pequeña y todas las calorías que estamos ingiriendo de esto. Si se fijan aquí, una cucharadita equivale a 5 gramos. Una coca de 750 mililitros de Coca-Cola nos genera 80 gramos de azúcar y nos la tomamos en 5 minutos. También aquí los cereales azucarados llegan a tener 10 gramos de azúcar. Los yogurts que vienen endulzados pues nos están aportando como 30 gramos de azúcar. Los pingüinos, que por ahí los que ya tuvieron el taller conmigo vean todo lo que estaba comiendo en nuestro caso clínico. Las azucaritas, todo esto es las cantidades de cucharaditas de azúcar que tienen los productos procesados y ni nos estamos dando cuenta. Aquí hay más ejemplos, por decir estas barritas que luego generalmente pensamos que son más saludables y traen también ahí el azúcar añadida. Y aquí vemos también pues la cantidad de grasa saturada que nos está generando pues la ingesta de este tipo de productos. Ahora, si se acuerdan en la imagen que veíamos de los efectos que tienen el consumo de estos alimentos, veíamos que la sal es uno de los aditivos que tienen los productos procesados que también nos afectan a nivel microbiota y que nos incrementan el riesgo cardiovascular, metabólico, bueno, de enfermedades crónicas. Entonces vemos que el consumo excesivo de sodio se relaciona justo al aumento de la presión arterial, riesgo de hipertensión y de la insuficiencia cardíaca y llega a generar una retención de líquidos, hinchazón. Entonces pacientes con enfermedades renal crónicas tienen mayor riesgo también y el riesgo de generar litiasis renal. Una cucharadita de sal equivale a 2.300 miligramos. Generalmente las recomendaciones es consumir menos de 2.000 miligramos de sodio al día. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este tipo de sodio? Bueno, este sodio en alimentos procesados, que si se fijan ya con la nueva normativa tenemos el sellito de exceso de sodio y es muchísimo más fácil identificarlos. También encontramos pues el exceso de sodio en algunas preparaciones comerciales o incluso en restaurantes donde pues que sepa rico y le ponemos toda la sal posible, ¿no? Y pues si agregamos el salerito en la mesa, pues también eso nos genera mayor ingesta de sodio. Entonces, ¿cómo identifico o cómo sé cuál es la cantidad de sodio que tienen los productos? Entonces, si vemos el sellito de exceso de sodio, quiere decir que para los sólidos y líquidos mayor a 350 miligramos de sodio es lo que va a estar teniendo cada 100 gramos o 100 mililitros del producto. Hay que aprender a leer las etiquetas, reconocer el contenido de sodio y saber cuál es mi límite, ¿okay? Hay que elegir las presentaciones reducidas en sodio y también evitar el salero al comer, utilizar solamente la sal en la preparación de los alimentos y de igual forma si se puede disminuir utilizando ciertas hierbas, especias naturales para que le incremente el sabor a los alimentos y no sea necesario agregar sodio a nuestros platillos. Como ya vimos, la fibra tiene un efecto benéfico y protector contra este tipo de enfermedades crónicas. Nos genera una mejoría en los niveles de la glucosa sérica, disminuye colesterol, nos aporta más, nos da más saciedad y nos mejora la digestión, mejorando pues, bueno, la microbiota intestinal. Las recomendaciones son de 20 a 35 gramos al día y generalmente es común que no logremos llegar a esta dosis. La dieta mediterránea se caracteriza por un alto consumo de verduras, fruta,
semillas, leguminosas, cereales, integrales y grasas del aceite de oliva virgen extra. Si se fijan, es también dentro de las recomendaciones más generales de las guías alimentarias. El consumo también el consumo moderado de pescado y de productos lácteos que sean fermentados y de igual forma bajos en grasa. También se caracteriza por un bajo consumo de carnes procesadas y de alimentos procesados y el consumo moderado de vino en las comidas. Generalmente esto nos lleva a tener una alta disponibilidad de polifenoles, también es baja en índice glucémico. El aceite de oliva virgen extra y las hierbas aromáticas generan mayor palatabilidad a los alimentos, lo que genera una mayor adhesión a largo plazo a esta dieta. Entonces es más común que los pacientes se adhieran a este tipo de alimentación sin el fracaso que la dejen en un ratito. Vemos que también reduce los marcadores inflamatorios, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora los niveles de los lípidos en sangre y esto pues tiene propiedades antiateroscleróticas y antitrombóticas, lo que pues nos genera un factor cardioprotector. También nos protege contra diabetes tipo 2, síndrome metabólico y obesidad. Si se fijan, ahí dentro de la dieta mediterránea viene también el consumo moderado de vino tinto. Este es la recomendación general dentro de la dieta mediterránea porque luego se nos confían y puedo tomar vino tinto y nos tomamos la botella completa. Aquí la recomendación es para hombres máximo 2 copas de 100 mililitros al día y para mujeres 1 copa de 100 mililitros al día. Entonces, también hay que tomar en cuenta que la ingesta de cualquier alcohol nos va a generar un riesgo cancerígeno. Si se fijan, aquí tenemos que hay evidencia donde el alcohol nos puede llegar a generar este tipo de cáncer de cavidad oral, de la faringe, laringe, esófago, en cáncer de mama en mujeres, de hígado y de colorecto. Aquí vemos que incluso pequeñas cantidades de ingesta de alcohol nos pueden llegar a generar un incremento de riesgo de presentar cáncer. Aquí vemos que incluso la ingesta moderada de vino, que sería como una máxima dosis de 20 gramos de alcohol al día, generalmente una copa de 100 mililitros son 10 gramos, entonces aquí con 2 copas ya sería una ingesta moderada. Y vemos que aquí en la cavidad oral nos representa un 11% de riesgo para presentar cáncer, un 32% si fuera una ingesta de 3 a 6 bebidas que equivale a 60 gramos de alcohol y un 58% de riesgo si tenemos una ingesta ya más elevada que equivale a 60 gramos de alcohol, que es lo mismo que si fueran 6 bebidas. De igual forma, si se fijan aquí cómo incrementa la incidencia o el riesgo de presentar cáncer de mama en un 34% con una ingesta de 20 gramos de alcohol, ¿ok? Y del 48% con una ingesta moderada, que es de 3 a 6 bebidas, y un 18% con una ingesta elevada, que es más de 60 gramos de alcohol. Y de todo tipo de cáncer vemos que el 12% de riesgo en una ingesta moderada, un 40% con una ingesta de 3 a 6 bebidas y un 48% con una ingesta de más de 60 gramos de alcohol al día. Entonces aquí lo que vemos es que una menor ingesta de alcohol equivale o nos da un menor riesgo de cáncer
de todo tipo. Y pues bueno, en resumen, para prevenir las enfermedades crónicas, las guías alimentarias nos recomiendan incrementar el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas y semillas, y hay que moderar el consumo de carne y evitar el consumo de alimentos procesados. La ingesta de ciertos alimentos tiene un impacto en la microbiota intestinal, tanto benéfico como perjudicial, para el riesgo de presentar enfermedades crónicas. ¿Okay? Si se acuerdan en la imagen que vimos, el desequilibrio energético, pues bueno, la ingesta de alimentos procesados altos en azúcares, grasas saturadas y de sodio también incrementan el riesgo de padecer este tipo de enfermedades. Y una ingesta adecuada de fibra va a disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Se ha demostrado que el impacto positivo de la dieta mediterránea puede disminuir el riesgo de enfermedades crónicas, y el consumo elevado de bebidas alcohólicas pues también nos va a incrementar el riesgo de presentar diferentes tipos de cáncer y de enfermedades crónicas. Entonces, como conclusión, el cambio de la alimentación en las últimas décadas pues nos ha incrementado la ingesta de alimentos procesados que son altos en grasa saturada, en azúcar y en sodio, y con una disminución en los alimentos basados en plantas. Entonces esto nos ha llevado a tener un mayor riesgo de presentar una enfermedad crónico-degenerativa, y una de las soluciones para prevenir el aumento de estas enfermedades pues va a ser las intervenciones de alimentación saludable y el estilo de vida. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí les dejo la ayuda. ¿Qué opinan si es saludable o no? Y me va a estar incrementando o disminuyendo el riesgo de una enfermedad crónica. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Sí, gracias. Agradecemos a la especialista María Eugenia por su presentación, a lo cual pasaremos a la ronda de preguntas. Si alguien desea realizar una pregunta, lo puede realizar. Ok, adelante, maestro. Hola, muchísimas gracias por aceptar venir y hablarnos de el papel de la alimentación en las enfermedades crónico-degenerativas. Espero puedas disculparme y salirme un poquito del tema de la ponencia. Creo que tenemos algunos minutitos. Me gustaría mucho si le puedes platicar a los alumnos de tu experiencia cuál es el papel de la enfermería en el cuidado del paciente hospitalizado. Sé que has laborado en varios hospitales, has trabajado un montón de tiempo en la parte de la nutrición hospitalaria. ¿Qué hace enfermería para prevenir desnutrición, para favorecer que el paciente se recupere, relacionado a este tema de mantener el estado de nutrición de los pacientes, por favor? Ok, justo lo que les mencionaba también hace un momentito en el taller, pues enfermería es como el primer contacto con el paciente, entonces desde ahí el personal de enfermería es el primerito que se da cuenta de cómo está el estado nutricio de un paciente. Ahí también el papel de los enfermeros o de enfermería nos ayuda muchísimo, y hacemos una interacción entre nutrición, enfermería. Es como un equipo multidisciplinario, porque siempre a nivel hospitalario, por ejemplo, tenemos pacientes con ostomías y gastrostomías y demás, donde tenemos que tener también como esa comunicación entre nutriólogos y enfermeros, donde en conjunto hacemos que esa nutrición esté funcionando. Siempre nos apoyamos muchísimo de enfermería para saber cómo está tolerando el paciente, si está teniendo alguna mala absorción, que esté generando diarrea, y entonces eso nos predispone a una malnutrición, o que el paciente pues de por sí a lo mejor ya está desnutrido y entonces no está
cubriendo sus necesidades por este tipo de situaciones. Entonces ahí tenemos que estar siempre platicando, y es como el equipo interdisciplinario para asegurarnos de la calidad nutricional de los pacientes. No sé si por ahí iba. Muchas gracias. Ajá. Continuamos con la ronda de preguntas. ¿Alguien más que desea realizar una pregunta? Bueno, en lo que formulan su pregunta, a mí me gustaría realizarle una, y creo que está meramente encaminada a la cuestión de salud pública. Y me gustaría saber, desde su punto de vista y desde la experiencia, ¿cuáles serían los retos en los cuales se enfrentaría el sistema de salud, en este caso el profesional de salud, a la prevención de enfermedades crónicas degenerativas? ¿Cuáles serían los retos a los que se enfrentaría el profesional de salud para la prevención de enfermedades crónicas degenerativas? Bueno, nos enfrentamos a varios retos que realmente ahorita, como mencionábamos ahorita, los productos procesados, a pesar de esa normativa que tenemos, los sellos, la gente, las personas, por la rapidez que tenemos ahorita del día a día, mujeres trabajando, hombres trabajando, hay falta de tiempo, entonces tendemos a terminar comprando este tipo de productos ultraprocesados, lo que nos conlleva a incrementar peso corporal, que es a lo que íbamos, que son los factores modificables de una mala alimentación, con un incremento en la ingesta de los alimentos, y además de eso no estamos moviéndonos, entonces hay más predisposición de sedentarismo que genera este desequilibrio de ingesta y utilización de energía, ¿verdad? Entonces eso sería como el reto que tenemos como profesionales de la salud, que por las actividades del día a día que nos llevan como trabajo, disponibilidad de tiempo muy limitado y acceso muy disponible a estos productos que incluso hasta están más baratos que productos más nutritivos. Entonces ese sería como un reto que tenemos como profesionales de la salud. Ok, muchas gracias por su respuesta. ¿Alguien más que desea formular una pregunta? Recuerden que el foro estamos hechos para reflexionar y elaborar un pensamiento crítico aparte de la experiencia. ¿No? Ok. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la especialista en nutrición clínica, María Eugenia Espinosa Muñoz, por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Su ponencia ha sido una valiosa contribución a esta jornada, enriqueciendo nuestra comprensión sobre el impacto de la alimentación en las enfermedades crónicas. Como muestra de reconocimiento, a nombre de la licenciatura en enfermería, hacemos entrega de un reconocimiento en agradecimiento por su destacada participación. Asimismo, agradecemos su generosidad al compartir su experiencia con nosotros y la despedimos con un fuerte aplauso.